Está convocado el Pleno de la Asamblea. Finalmente va a haber una sesión donde lo que se espera el PSC, un ala de Pachacutic, intente nuevamente aprobar la creación de una comisión que evalúe al CAL, si está cumpliendo sus funciones o no, y como consecuencia, si deben seguir o no sus autoridades. Francisco Jiménez, asambleísta de Creo por Guayas, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Stephanie? Buenos días. Buenos días también, gracias por acompañarnos. La Asamblea lleva más de 12 días sin reuniones en el Pleno después del último caos, gritos, pedidos de apelación por las bancadas, incluidas UNES, PSC, que están pidiendo esa comisión para evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea, Yori, y de los miembros del CAL. Hoy, ¿no creen que haya los votos para que se apruebe esa comisión ad hoc? Bueno, esperamos que no existan los votos para esa comisión, porque sería algo totalmente innecesario, además de que injustificado. No existen razones para alegar ningún tipo de incumplimiento de las autoridades, ni del CAL, ni de las presidencias de comisiones. Simplemente se trata de ejercicios de poder que algunas bancadas entienden que deben tratar de implementar. Pero nosotros confiamos en que la racionalidad se imponga y la Asamblea pueda trabajar tranquilamente, que al final del día es lo que todos queremos. Los problemas que tiene el país son demasiado importantes para estarlos dilatando en peleas estériles. Pero ustedes creen que no hay razones, y por el otro lado, miembros de Pachacutic que insisten en la necesidad de evaluar, de fiscalizar. La izquierda democrática, que dice que para eso está la Comisión de Ética, pero si las diferencias están por dónde evaluar o cómo evaluar, es decir, si las diferencias son las formas, y además si nada se teme, nada se debe, ¿están de acuerdo con avanzar en una evaluación, en la fiscalización de sus autoridades si corresponde? Lo que pasa es que el principio de la evaluación y de la fiscalización es inherente a la actividad de los asambleístas, y no solamente de los asambleístas respecto de la ciudadanía, sino de los asambleístas respecto de otros asambleístas. No nos olvidemos que el año pasado, cuando se detectó que una ex asambleísta estaba realizando cobros y actuaciones indebidas, se la llevó al CAL, pasó por el Comité de Ética, se la sancionó y finalmente perdió su curul como asambleísta. Entonces, la evaluación y la fiscalización es un ejercicio del que nadie escapa, ninguno de nosotros. Otra cosa es implementar instituciones con un objetivo político determinado, que además, en este caso, son la comisión interinstitucional. ¿Por qué? Porque ya hay una comisión de fiscalización, porque hay un CAL que está funcionando, porque hay un comité de ética que está funcionando, porque hay autoridades electas que están trabajando. La consecuencia de haber entrado en este derrotero absolutamente innecesario para la Asamblea ha sido 12 días de inactividad en el Pleno, porque nosotros en la Comisión, por ejemplo, de Desarrollo Económico, así como ha sucedido en otras comisiones, sí hemos trabajado. Entonces, finalmente, se termina afectando el trabajo de la Asamblea, deteriorando la imagen ante la ciudadanía y no cumpliendo con nuestro rol principal, que es el de legislar, reformar leyes y, por supuesto, fiscalizar también. Ahora, en fiscalizar, ustedes lo que creen entonces es que esa sería la carta que quieren utilizar en la Asamblea para reorganizar cómo quedarían las autoridades. Además, y ante nuevas mayorías, la posibilidad de que entre se definan nuevas autoridades, por ende nuevos pactos, esta evidente descomposición que se está dando de fuerzas o de acuerdos previos que tenían en la Asamblea. ¿El oficialismo tiene en marcha un plan B, incluso en el caso de que lleguen a destituir a Yori? Nosotros a este tipo de resoluciones que lo único que hacen es atentar contra el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional y, por supuesto, atentan contra la estabilidad política del país. Pero si es que eso sucede, tendremos que ver las circunstancias en que esto se da y tendremos que tomar las decisiones siempre apegadas a la Constitución y a las instituciones que existen, por supuesto, dentro del país. Lo que está claro es que no nos vamos a prestar para ningún manoseo de las autoridades, de ningún estamento de la Asamblea Nacional, y que, por supuesto, actuaremos pensando en los intereses de las grandes mayorías.
sociales, no en los intereses coyunturales de las agrupaciones políticas. Pero para eso, y ver lo que pasa hoy en la Asamblea, de hecho se va a poder ver y evidenciar además con quién cuentan, saben más o menos cómo se están inclinando los votos. En las últimas sesiones, por ejemplo, el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, del BAN, es decir, de la bancada que agrupa a ustedes, a Creo y asambleístas independientes, se les fue, o sea, se ha alineado más bien con Darwin Pereira de Pachacuti, con Ronnie Aliaga de UNES, que están a favor de evaluar la gestión de la Asamblea. Y sobre eso, Salvador Quispe decía, de Pachacuti, por cierto, decía que la estrategia de UNES o del PSC podría ser remover a teniendo el primer vicepresidente Saquicela. Pienso que él habrá escuchado a ambas partes y él sabe claramente lo que nosotros pensamos en la bancada del Acuerdo Nacional, que todo esto que tenga que ver con resoluciones antojadizas para revisar cuestiones que no se justifican no van a tener la anuencia nuestra. Al final del día, él es el dueño de sus actos, así como cada uno de los 137 asambleístas también lo es. Y tenemos que actuar conforme a lo que establece la Constitución. No nos olvidemos también que hay mecanismos en la Constitución, que es la famosa muerte cruzada, que siempre está planeando por encima de las cabezas de los asambleístas y que está justamente prevista para estos casos, cuando la irracionalidad en determinados objetivos políticos genera un obstáculo insalvable entre Ejecutivo y Legislativo. No es una situación en la que estamos ahora, tampoco es que está en la primera línea de nuestro pensamiento, pero existe constitucionalmente, por lo tanto siempre es algo que uno debe evaluar. De todas formas, nuestra intención y nuestro objetivo es que la Asamblea trabaje en paz, que pueda cumplirle al país y que afronte los problemas que el país tiene de fondo, como la pobreza, como la desnutrición, como los problemas en materia de salud y como los problemas en materia de seguridad. ¿Contaban con alianzas para lograr una mayoría estable que les permita cumplir esos objetivos? Le pregunto primero entonces, ¿cómo están con BAN? Si es que sigue existiendo y se va a ver y se va a traducir eso en votos más allá de la independencia con la que pueden contar todos los asambleístas. Estaban votando en bloque la bancada de Creo con asambleístas independientes, pero con estas diferencias que ya se ha visto en las últimas sesiones, ¿sigue en pie esa unidad de bancada? El BAN sigue existiendo y nosotros esperamos y confiamos en que hoy día se manifieste. Creo que es una votación delicada la que eventualmente puede producirse hoy. Hay que pedir un cambio del orden del día, que son temas que tienen que instrumentarse procedimentalmente dentro de la Asamblea, pero el BAN sigue existiendo. Nosotros en las votaciones más complicadas siempre hemos estado unidos, confiamos en que así sea el día de hoy, no para bien del BAN ni de determinadas organizaciones políticas, sino de la institucionalidad de la Asamblea y sobre todo del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Eso es como están, Creo, dentro de la bancada del BAN. Le pregunto ahora por la izquierda democrática, con quien han votado en conjunto también en distintas sesiones, con una salvedad, y es que en el juicio a la superintendenta de bancos que ustedes no apoyaban, la izquierda democrática sí puso sus votos, y ahí podría empezar a marcarse también ya las diferencias, Creo, izquierda democrática. Nosotros hemos conversado con varios asambleístas de la izquierda democrática y ellos le apuestan a la institucionalidad. De lo que yo he conversado con algunos de ellos, no necesariamente de forma oficial con los jefes de bancada, porque eso lo hacen nuestros jefes de bancada con nosotros, jefes de bancada, el criterio de ellos es que lo que está sucediendo no es correcto. Y nosotros también tenemos en miras que ellos hoy día no apoyen esa resolución. Pero insisto, al final la asamblea se expresa en votos y los votos tienen que ver con una determinada votación planteada alrededor de una idea. Esta idea está muy clara, hay unos que quieren generar inestabilidad en la Asamblea y remover a las autoridades, nosotros creemos que deben seguir trabajando en paz, confiamos al menos que en el caso de la izquierda democrática, pues, y con otros asambleístas también que se han sumado a esta iniciativa, no se dé paso a esta resolución, pero es un asunto que está ajustado, tendremos que ver cómo se presenta la resolución el día de hoy y en qué contexto se lo hace, y finalmente habrá que revisar cuáles son las votaciones, pero yo estoy seguro que el país va a estar pendiente de cómo se van a pronunciar los actores y sobre todo de sus justificaciones y sabrá sacar las respectivas conclusiones. Que habla de cómo serán las actuaciones de cada asambleísta, de acuerdo, pero también habla de la capacidad que tiene el gobierno en aras de la gobernabilidad de lograr o no acuerdos en la Asamblea, dependiendo lo que les estén pidiendo en la Asamblea. Pero todo esto, y digo esto porque todo ello está ocurriendo mientras tienen en trámite la reforma
reforma de materia de inversiones propuesta por el Ejecutivo, la han presentado como un proyecto económico urgente, y con este escenario asambleísta lo que se estimaría entonces es que pase lo mismo que con el proyecto anterior, es decir, que no se apruebe según Constitución, artículo 140, van a meterla por el Ministerio de la Ley. Esa no es la intención. De hecho, en el proyecto de ley pasado, en la Ley de Desarrollo Económico, yo creo que se hizo un buen trabajo en la comisión. Finalmente terminó aprobado con 6 votos a favor. Lamentablemente algunas bancadas, por especular con ciertos montos o ciertos números, no dieron su apoyo y terminó pasando lo que el país conoció, que entró por el Ministerio de la Ley. Esa jamás ha sido nuestra intención. Nosotros como asambleístas queremos y hemos hecho nuestro trabajo. En el caso, por ejemplo, del proyecto de ley de inversiones, que es una extraordinaria oportunidad para el país. Hemos venido trabajando hace 10 días. Ayer concluimos en horas de la noche, 9, 10 de la noche, con el informe para primer debate. 8 votos a favor, apenas 1 en contra. Debatimos sobre una serie de aspectos de zonas francas, de mercado de valores, de zonas de desarrollo económico, de legalización de predios, en fin. Obviamente con miras a que esto produzca los 30.000 millones de inversión, que es lo que estamos buscando hasta el 2025, y los 2 millones de empleo. Es decir, la Comisión de Desarrollo Económico, y ese es un buen antecedente para lo que pueda pasar en el Pleno, hizo su trabajo y lo hizo bien y lo hizo a tiempo, pero el universo del Pleno es un estanque un poco más grande y está claro que ahí juegan otras variables, pero nosotros como asambleístas lo que esperamos es hacer nuestro trabajo, efectuar los debates que corresponde y por supuesto que después, si la Asamblea está de acuerdo, que se apruebe dentro del Pleno, porque esa es nuestra obligación. Ahora, para eso nos eligieron y eso debemos cumplir. Con esa ley de inversiones que por cierto la han tratado en la comisión, el gobierno ha dicho ya que espera captar inversiones, mejorar la eficiencia de procesos para volverse atractivos a la inversión extranjera, ok, pero es cosa que se podría hacer hoy sin ley. Me refiero a lo de las zonas francas. Se ha aprobado ya alivios tributarios como empresas, inversionistas, que no les vayan a cobrar ciertos impuestos por 10 años, por cierto, mientras los trabajadores sí tienen que pagar su impuesto y más impuesto a la renta. Quiero decir, varios puntos que ya se han probado, pero ¿con qué cambios significativos en este proyecto es que esperan atraer esa gran suma, que suena bien decirlo, pero hay que ver en la práctica, de 30.000 millones de dólares en inversión? La economía se mueve no a punta de decretazos, pero sí a punta de incentivos. Y un país es atractivo a la inversión, es decir, la gente de afuera cree que puede hacer dinero en el Ecuador si es que hay reglas claras, simples, sencillas y que se pueden implementar en un razonable corto tiempo. Eso no ha sucedido en el Ecuador. Por ejemplo, solo para dar un dato, la inversión extranjera durante los últimos 15 o 20 años del país apenas ha alcanzado el 2% del PIB, lo cual quiere decir que la gente no confía que en el país hay un marco amigable para poder invertir y para poder dar trabajo. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Por ejemplo, en el tema de las APPs, de las asociaciones público-privadas, apenas han sido 3 en 7 años. ¿Por qué? Porque sus requisitos son demasiado engorrosos, porque el Estado siempre tiene la iniciativa y porque no hay mecanismos de alianza estratégica eficiente entre lo público y lo privado. Eso está cambiando. Hoy puede, bajo la iniciativa privada, generarse zonas francas a través de acuerdos y alianzas público-privadas en diferentes sectores del país, no solamente en zonas de frontera y en zonas deprimidas, que es lo ideal, pero no debe ser lo único, sino también en diferentes actividades de manufactura y servicios. Lo mismo para el mercado de valores. Teníamos un mercado de valores viejo, anquilosado, que no ofrecía dinamismo, que no ofrecía herramientas financieras para poder motivar la inversión y que además ha permitido ciertos escándalos como el del ISPOL, y también tiene que cambiar. Tenemos que digitalizarlo, modernizarlo y generar controles que sean transparentes y sobre todo que se pongan sobre la mesa para que la gente tenga la confianza de poder invertir. Y esos asambleístas son cambios importantes, pero como usted bien señala, entran, claro, por ley, y lo que ya se sabe con la experiencia en este país es que por más ley, si no hay la confianza, no vienen a invertir. Y dudo, a propósito de esa intención de confianza, cuando quieren salir al mundo a decirle, venga acá, que va a tener seguridad jurídica, pero por si acaso acabamos de aprobar una ley que implica más impuestos, impuestos para una sola vez, impuestos para las empresas o impuestos para el impuesto a la renta, que encarece por ende la capacidad de los trabajadores en su sueldo y por ende la afectación que eso genera en el negocio.
solo y esta sola vez, y además desmantelamos un poco de los incentivos que antes se aprobaron en beneficio de otros sectores, porque es necesario para la situación y el ajuste fiscal, que mañana siempre puede ser un argumento para desmontar nuevamente lo que pueden avanzar en 1, 2 o 3 años. ¿Con qué seguridad están saliendo entonces? Me refiero, ¿con qué mensaje de seguridad jurídica están saliendo entonces al mundo, si es que esa es la prioridad, pero con ese pequeño antecedente? El elemento más importante que tiene un país para poder darle forma sanamente a su economía es la confianza. Y ese es un valor que todavía no se ha logrado conseguir en el país, pero no se logra de la noche a la mañana. ¿Por qué? Por muchos factores, como la corrupción, como por ejemplo el mal funcionamiento de la administración de justicia y las señales que a veces equivocadas se dan desde el poder. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Encuentro desde que llegó hace menos de un año, 10 meses? Primero, generar un marco fijo, claro y con seguridad jurídica impositivo, en el que los ingresos permanentes sean suficientes para que el Estado pueda planificar y disminuir sus niveles de riesgo. Eso se logró. Una ley que no es fácil, que no es sencilla como la Ley de Desarrollo Económico, pero que está pensada para el 4% de la población, pero se logró. Segundo, se abordó la cuestión de la vacunación, que ha sido un tema medular para poder sacar al Ecuador del hueco sanitario en el que se encontraba y que los gobiernos anteriores tuvieron muchas dificultades en combatirlo. Se logró también. Hoy tenemos que ir a la fase propositiva, que es la de generar un marco de inversión amigable. Y claro, eso no se hace de la noche a la mañana, pero estamos convencidos de que estamos dando pasos sólidos en ese sentido. Y por cierto, en el nuevo marco de ley de inversiones también se ha puesto una cláusula para asegurar la confianza de los inversores y sobre todo garantizar la seguridad jurídica. En cuanto a los cambios, me imagino, para que no lo puedan tumbar en los próximos, o por lo menos dentro de un margen de tiempo. Francisco Jiménez, asambleísta de Creo por Guayas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y una excelente jornada. Igualmente, con ustedes vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la